La vida comenzó a estudiarse en la época prehistórica, con los llamados naturalistas, quienes analizaban las plantas y los animales de los cuales se alimentaban para evitar enfermarse. Sin embargo, no fue hasta el año 460 a.C. aproximadamente, cuando la biología comenzó a conformarse como tal, cuando Hipócrates dio origen a la herbolaria, a realizar estudios sobre las plantas que le permitieron clasificarlas, aunque esta ciencia solo recibiría el nombre de herbolaria hasta el siglo XIX con Henri Leclerc. Cerca del 300 a.C., Aristóteles dio el siguiente paso al realizar la primera clasificación de los organismos, separándolos entre animales con sangre y sin sangre. Por ello es considerado como el más grande naturalista de la antigüedad. Tuvieron que pasar muchos siglos para que la clasificación de Aristóteles fuera mejorada. Fue así como hasta el siglo XVI, Carlos Linneo modificaría esta catalogación al generar el Systema Naturae, que separa los organismos en 3 reinos divididos por clases, órdenes, géneros y especies. Poco más tarde, 2 científicos, Lamarck y Darwin, mejoraron esta clasificación proponiendo además la llamada teoría de la evolución, la cual plantea que los organismos se han modificado a lo largo de la historia para ser lo que ahora son. Por un lado, Lamarck defendía la hipótesis de que la evolución surgía como resultado de la adaptación de los seres al ambiente. Por otro lado, Darwin propuso que una especie puede convertirse en otra gracias a variaciones espontáneas. Como resultado de la clasificación de los seres vivos y sus adaptaciones, podemos hablar de la biodiversidad, la cual, como ya sabes, se refiere a la variedad de especies de plantas, animales y organismos descomponedores que en conjunto conforman un ecosistema. Así, gracias a todos estos científicos, la biología ha logrado describir a los seres vivos como aquellos organismos conformados por células que respiran, se alimentan, crecen, se reproducen y se adaptan. Recordemos ahora en qué consisten estas características. Iniciemos por la alimentación. Esta necesidad es tan importante que es una de las principales causas de adaptación según Darwin y Lamarck, debido a que las estructuras externas e internas de los organismos se modificaron a lo largo del tiempo para adecuarse al tipo de alimentos que pueden adquirir. Como consecuencia de las adaptaciones que se han generado a través de los siglos, los seres vivos se dividen en 2 grandes grupos con base en su alimentación: autótrofos, que producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis o por procesos químicos; heterótrofos, que se alimentan de otros organismos. Los seres humanos, como parte de los organismos heterótrofos, nos alimentamos de toda clase de organismos, de los cuales adquirimos nutrientes para nuestras actividades diarias. Es tan variada nuestra alimentación que debemos controlar el tipo de nutrientes que ingerimos para mantener en las mejores condiciones a nuestro organismo. Para hablar de este tema, primero tenemos que recordar qué es lo que hace nuestro organismo con el alimento. Por medio del proceso digestivo, el cuerpo humano extrae nutrientes que permiten su funcionamiento. Estos se dividen por hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Para sustraer y aprovechar estas sustancias, el alimento debe de pasar por un largo proceso en el que intervienen de alguna manera la mayoría de los órganos, especialmente aquellos que pertenecen al sistema digestivo, el circulatorio, el nervioso y el endocrino. De esta manera, es posible que los nutrientes se distribuyan adecuadamente para que se aprovechen al máximo. Ahora bien, para que este proceso se dé de la mejor manera, es indispensable cuidar los alimentos que consumimos. Para ello, se creó la pirámide alimenticia, la cual señala las cantidades que debemos de consumir de cada alimento según los nutrientes que proporciona. El proceso de alimentación está estrechamente ligado a otra característica de los seres vivos, la respiración. Esta se refiere a la función biológica de los seres vivos por la cual intercambian gases para adquirir energía. Al igual que como sucede con la alimentación, la adaptación de los seres vivos al ambiente ha dado como resultado 2 tipos de respiración. Respiración aerobia, que es la manera en que respiramos los seres humanos, sustrayendo oxígeno del ambiente. Respiración anaerobia, que la producen las células por medio del citoplasma cuando no hay suficiente oxígeno. Pero, ¿cómo se relaciona la respiración con el proceso digestivo? Como recordarás, la respiración aerobia celular requiere del oxígeno y de la glucosa obtenida como resultado del proceso digestivo gracias a los nutrientes. Así, el oxígeno y la glucosa se combinan al entrar en la mitocondria de las células y generan energía, además de agua y dióxido de carbono. Este proceso sucede con los animales. Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono resultante de la respiración aerobia podría afectar el equilibrio de los gases en la atmósfera. Por fortuna, las plantas evitan que suceda esto por medio de la fotosíntesis, la cual revierte el proceso de la respiración animal, convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno. Ya que hemos tocado este tema,
Conviene decir que la fotosíntesis es el proceso en el cual la respiración y la alimentación de las plantas se conjugan para producir energía. Ahora bien, el proceso de la fotosíntesis y el de la respiración conforman lo que conocemos como ciclo del carbono. Es decir, nosotros respiramos el oxígeno de la atmósfera y lo convertimos en dióxido de carbono, el cual adquieren las plantas y a partir de la fotosíntesis lo convierten en oxígeno para que el proceso se repita. Pasemos ahora a otra de las características de los seres vivos, la reproducción. Al igual que con la respiración y la alimentación, la manera en que se reproducen los seres vivos se ha adaptado a lo largo de la historia. Para empezar, hay que recordar que los primeros organismos vivos sobre la Tierra eran microorganismos que se reproducían de manera asexual. La reproducción asexual se produce por medio de la división de las células sin necesidad de una fecundación y da como resultado organismos exactamente iguales al original. Este tipo de reproducción todavía se presenta en los organismos unicelulares. Sin embargo, con el paso del tiempo muchos organismos han evolucionado y se han adaptado permitiendo otro tipo de reproducción, la reproducción sexual. A diferencia de la reproducción asexual, la reproducción sexual requiere de una fecundación, la cual se da cuando un macho y una hembra se aparean. Este es el tipo de reproducción más común entre los seres vivos, especialmente entre aquellos que pertenecen a los reinos animal y plantae. Como resultado de este tipo de reproducción, los seres vivos se han adaptado para generar vínculos entre las crías, de manera que forman familias para proteger la especie. Debido a la manera en que se da la reproducción sexual, los organismos que se reproducen de esta forma son más complicados, pues requieren de sistemas reproductivos especiales para esto. En el caso de los humanos, los aparatos reproductivos femenino y masculino se conforman de la siguiente manera. Como resultado de este tipo de reproducción, se produce un intercambio genético en el que ambas partes transmiten contenido de ADN celular a sus descendientes. A esto se le conoce como herencia. Esto sucede ya que, en la fecundación, los cromosomas del óvulo y del espermatozoide se unen para formar 23 pares de cromosomas, los cuales conformarán el ADN del bebé para toda su vida. Actualmente, la ciencia y la tecnología ha avanzado tanto que permite diferentes tipos de reproducción artificial, como la clonación o la manipulación de los genes, esto con la finalidad de modificar algunas propiedades y funciones de los organismos para hacerlos mucho mejores. Al igual que la manipulación genética, el avance de la biología ha generado numerosas aportaciones a la ciencia y a la tecnología, tales como los antibióticos, el microscopio, prácticas ecológicas de cultivo, aparatos que ayudan a la respiración, entre muchos otros. Como has visto en este recuento de tu curso, la biología es una ciencia que no solo estudia la vida, sino que cuida de ella y ayuda a que sea cada vez mejor.